Muy buenas tardes, amados hermanos. Sean todos bienvenidos una vez más a esta transmisión de este culto de martes 7 de abril de 2020. Y les invito que en sus hogares pongamos atención y en reverencia tengamos una palabra de oración. Padre, te damos muchas gracias porque tú nos has bendecido y nos has permitido estar aquí, Señor. Y aunque no podemos estar hoy aquí en tu templo, pero podemos ver, Señor, mediante redes sociales, Señor, podemos ver los cultos. Te agradecemos este privilegio que nos das de poder ver, Señor, poder escuchar tu palabra a través de las redes sociales. Ponemos en tus manos cada uno de estos de los puntos de este culto, Señor. Bendice a tu siervo que va a exponer tu palabra. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Asimismo, hermanos, les invito a buscar en sus Biblias el libro de Salmos, capítulos 149, versículos del 1 al 5. Y dice así la palabra de Dios. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su Hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él canten, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo. Hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Y les invito ahora, hermanos, a que podamos abrir nuestro himnario y busquemos el himno número 143, Cristo es la peña de Oreb. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón, Él es la vida y amor de los amores, Él es la eterna fuente de la salvación. Ven a tomarla en tu triste condición, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es el lirio del valle de las flores, Él es la rosa blanca y pura de Sarón, Él es la rosa blanca y pura de Sarón. Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, y vamos a dar lectura en el capítulo 5, versículos del 6 al 11. Dice la palabra del Señor: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Les invito a inclinar sus rostros y pedir la dirección de nuestro Dios. Dios Todopoderoso, una vez más, acercándonos hasta el trono de tu gracia sin merecerlo,
Alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, y te rogamos humildemente que tu Espíritu Santo guíe al pastor Óscar Santa Cruz para exponer tu palabra de acuerdo a tu voluntad. Te rogamos que sea de bendición para todas aquellas personas que escuchan, Señor, y podamos poner en práctica tu palabra, porque todo te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Vamos a escuchar el mensaje de hoy, martes de controversia, que lleva por título Dios supera nuestras expectativas. Cada persona genera diferentes expectativas en la vida. Por ejemplo, ¿qué va a estudiar? ¿Con quién te vas a casar? ¿Cuántos hijos habrás de tener? ¿Y cuándo se va a retirar? Muchos piensan en estas cosas, por decir las cosas más comunes. Pero ¿te has dado cuenta que si no alcanzan estas expectativas, viven con frustración? Empiezan a deprimirse porque hay circunstancias en la vida que no podemos controlar. Decepciones amorosas, variantes económicas, enfermedades como la que estamos viviendo y otras. Pero ¿sabe usted cuál es la mayor frustración del ser humano? Vivir lejos de Dios, habernos separado de Él. Como dice su palabra en Isaías 53, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Hacemos cosas perversas de las cuales nos avergonzamos y culpamos muchas veces a Dios de nuestras equivocaciones, de nuestra manera equivocada de pensar. Lo peor es que endurecemos nuestra vida y nuestro corazón se vuelve duro porque nos rebelamos contra Él. Este pasaje que acabamos de leer de Romanos 5, del 6 al 11, nos muestra cómo Jesús es soberano y se encarga de todo esto. Lo que tiene que usted hacer es orar y pedir que Él dirija su vida. ¿Por qué? En primer lugar, por nuestra incapacidad total. Dice Romanos 5, versículos 6 al 8, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, pero Dios es diferente porque Él muestra su amor para con nosotros en que siendo todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Pablo habla del estado pecaminoso en que vive el hombre. Este estado pecaminoso, en este estado, el hombre es incapaz de buscar a Dios por su propia voluntad. La carta a los Efesios dice en su capítulo 2, versículo 1 al 3, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, subraye muertos, no dice heridos, medio muertos, no, estabas totalmente muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Al caer en pecado, el hombre está completamente esclavizado. El hombre no tiene libertad. El Señor Jesús habló en el Evangelio de Juan acerca de esta naturaleza pecaminosa del hombre, o malvada y perversa, y en el versículo 34 del capítulo 8,
dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, esta es una verdad importante que debe usted entender profundamente. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Los deseos del hombre están inclinados hacia el pecado. Guardamos durante mucho tiempo un rencor hacia Dios, hacia nuestro prójimo y a veces hacia nosotros mismos. Hace poco nos cambiamos de casa y fuimos a vivimos en un pequeño departamento y hay una ventana que da hacia una especie de propiedad vacía. Y allí había un par de halcones pequeños que eran cuidados por sus padres. En estas noches, regresando a casa, voy por la acera y me encuentro con uno de estos halcones pequeños muerto. Y la verdad es que sí me sentí frustrado. No entendí por qué ese bello animal, con sus garras imponentes, con su plumaje tan hermoso, tan gracioso y su pico, era una máquina de volar, era algo hermoso verlo volar, pero estaba muerto. Su pico ya no emitía más sonido. Si lo tocaba no se iba a mover. No había signos vitales. Era incapaz de volver a la vida. Y eso es lo que Pablo está diciendo una y otra vez. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y eso enseña la Biblia en su totalidad. Por eso Dios supera nuestras expectativas, porque nuestra realidad es dura, y ese es el segundo punto que quisiera yo ver en este pasaje de Romanos capítulo 5. El versículo 9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos. ¿De qué? De la ira. Por él seremos salvos de la ira. Y la realidad es que nuestro pecado no solamente nos separa de Dios. Para Dios el pecado no es algo pasajero, no es algo como, ay, lástima. No. Nuestro Dios es un Dios santo. Nuestro Dios es un Dios bueno, es verdadero. No puede pasar por alto o tolerar ningún pecado. Él es justo. Y la verdad es que nosotros sí merecemos su ira. Él está enojado por nuestra maldad y nuestra maldad está en nuestra naturaleza. Desde chicos aprendemos a mentir porque somos mentirosos. Aprendemos a ser egoístas porque por naturaleza somos egoístas. No compartimos con los demás. En esta época de pandemia, salen a relucir caracteres nobles de las personas, pero también a lo más bajo del ser humano. Estaba leyendo la noticia de una persona que contaminó a más de 300 porque no quiso estar en casa. No sé cuáles eran sus creencias, no sé cuál era su ideología, pero estaba contaminando a los demás. Nosotros estamos contaminados desde que nacemos. Merecemos la ira de Dios, no la salvación. Sin embargo, Dios envió a su Hijo, dice este pasaje, estando ya justificados en su sangre. Dios envió a su Hijo a derramar su sangre, esto es, a morir, para regalarnos salvación por la fe en Cristo Jesús. Y en la segunda carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo clarifica este conocimiento, dice de esta doctrina hermosa que brilla, dice en la segunda carta de Tesalonicenses en su capítulo 1, versículos 6 al 10. Quiero que leas conmigo.
porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que los atribulan, y a ustedes que son atribulados, darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Déjame leer los versículos 8 al 10. En llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Llama de fuego. Dice, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Eso es la ira de Dios. Versículo 10, pero cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Es decir, Pablo les dice, en todos menos en los que han creído en el evangelio. Y esa es la dura realidad del ser humano. Dios nos dice, cree esta buena noticia, porque esta noticia transformará tu vida para siempre. Y no solamente tu vida, sino la de la sociedad. No solamente la de la sociedad donde tú te desarrollas, sino de toda una nación. Y también tendrás influencia en todo el mundo. Dios quiere cambiar esa realidad por una realidad nueva, como hemos visto ya anteriormente, el lunes. Por último, Pablo expone en los versículos 10 al 11 del capítulo 5 de Romanos que Dios supera nuestras expectativas por darnos una oportunidad. Y este es el tercer punto. Dios nos da una oportunidad. Dice el versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Gloria a Dios. La voluntad de Dios para nosotros es reconciliarnos y vivir libres. Para mí fue difícil reconocer que no tenía las fuerzas para volver a Dios. Estaba lleno yo de frustración, de vergüenza, tanta crítica sobre mi persona, tantas expectativas que tenían la gente alrededor de mí. Pero Él, Jesús, vino a morir en la cruz y derramó su preciosa sangre para reconciliarme con su Padre. Y esta verdad, cuando entra en el corazón, produce cambios. Dice en 2 Corintios 5, 18 al 19, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles más en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, los hijos de Dios, la palabra de la reconciliación. Esta oportunidad es la reconciliación que Dios ofrece al hombre. Usted tiene que venir a la cruz. Tiene que contemplar al Hijo de Dios muriendo en su lugar, tomando su lugar, cargando esa cruz, en esa cruz todos sus pecados, porque usted tiene una oportunidad para regresar al hogar donde usted siempre es amado, donde el cariño de Dios se derrama, y solamente hay una manera de entrar por este camino, y es a través de Jesucristo. La primera carta de Juan, en su capítulo 3, versículo 16, dice de la siguiente manera. Primera de Juan 3, 16. En todo esto hemos conocido, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. No se trata de sacrificios estériles ni muertos. Él ya fue sacrificado por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Nosotros tenemos que dar nuestra vida
por los demás. Es decir, Él pagó y derramó su sangre, y al hacer esta transfusión de su preciosa sangre, nos dio una nueva naturaleza y la entrada a casa. Dios nos reconoce como sus hijos porque Jesús entregó su vida por nosotros. ¿Sabe usted? Y todos lo sabemos, que un día habremos de dar cuentas delante de Dios. Todo lo que hemos hecho en secreto y en público, quizás otras personas no lo conozcan, pero Dios sí. Quizás otras personas no hayan visto lo que usted vio e hizo, pero Dios sí. A veces usted se resiste a su llamado porque piensa, ya mi matrimonio no puede cambiar. No es verdad. A veces usted piensa que sus expectativas ya no pueden cambiar. Su vida, claro que tiene que cambiar, porque el Espíritu Santo ya empezó a cambiar su corazón. Por eso está hoy escuchando este mensaje de salvación. Y ahora, hoy mismo, se acerca el momento de acortar distancias. Hoy, en este momento, usted puede disfrutar de una relación de cariño con su Padre Celestial. Esto no es un sueño. Esta es una realidad en tantas personas maravillosas que fueron transformadas por el poder de Jesús y que están siendo transformadas hoy. Venga a la cruz y ríndase a Cristo. Como dice aquí en Romanos 5, hemos recibido ahora, subraye ahora, en el versículo 11, la reconciliación. Oremos. Dios, en el nombre de Jesús te pido por todos los que han escuchado este mensaje el día de hoy, esta palabra de reconciliación, que Padre puedan dejar atrás sus frustraciones, sus falsas expectativas y puedan venir a ti y arreglar las cosas. Que ellos puedan cambiar su manera de pensar, de sentir, de vivir, de actuar en este mundo. No por ningún artificio humano, sino solamente por tu presencia. Te pedimos, amoroso Espíritu de Dios, que hagas la obra en nosotros, que nos sigas revelando e iluminando en la palabra. Y los que están enfermos y los que en estos momentos están pasando por dudas, por problemas, pedimos, Señor, que sean afirmados en la fe. Que la gracia del Señor Jesucristo sea, como dice tu palabra, gracia sobre gracia, abundancia, paz, gozo en el creer. Gracias, Dios, por todos los que hoy han nacido de nuevo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Cuán glorioso fue el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón. Ya no voy por la senda que el mal me trazó, no solo encontré confusión. Mis errores pasados Jesús los borró, cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, cuando Él vino
sombra de duda oscurece su amor, amor que me trajo el perdón. La esperanza que aliento la debo al Señor cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio cuando Él vino a mi corazón. Con gozo y alegría nos hemos de presentar delante de Dios, siempre trayendo nuestras ofrendas y diezmos. Los que son miembros de la iglesia saben de esta maravillosa oportunidad de colaborar en el ministerio de la gracia de Dios. Y agradecemos a todos por lo que han podido cooperar. Les seguimos invitando a que lo hagan a través de la cuenta que se ha abierto con este fin. Y también pueden venir a la oficina que estará abierta de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Nuestra hermana Gaby, que hizo las lecturas bíblicas, damos gracias a Dios por su vida. Fielmente está en la oficina para recibir todo lo que ustedes traigan. Gracias a Dios por todas sus contribuciones. Recuerde dar like en esta página y también compartir con más personas las buenas noticias de salvación. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes hoy y siempre. Amén. Dios les bendiga.